Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde desentrañamos los misterios y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Hoy, mis estimados, tenemos un tema que ha estado causando revuelo, una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta y preguntándonos qué está pasando realmente detrás de las cámaras. Y es que, como bien saben, el mundo de las celebridades turcas nos regala constantemente dramas dignos de telenovela, pero esta vez, la cosa se pone realmente seria. Hablamos de un posible enfrentamiento legal, de pruebas y de dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Lo que empezó como un romance de película, de esos que nos enamoran a todos, parece haber tomado un giro inesperado, y hoy vamos a adentrarnos en los detalles de esta supuesta batalla legal. Prepárense porque esto promete ser un episodio que no querrán perderse. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos a ello. Imaginen la escena, el éxito arrollador de series como Erkencikus, las miradas cómplices, la química innegable en pantalla y fuera de ella. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja del momento, la favorita de millones de fans alrededor del mundo. Su relación era un cuento de hadas moderno, de esos que nos hacen creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder, la realidad a veces dista mucho de la fantasía. Y es precisamente esa distancia la que, según los rumores y las últimas informaciones que han salido a la luz, podría estar llevando a Can Yaman a tomar medidas drásticas contra su expareja, Demet Özdemir. ¿De qué pruebas estamos hablando? ¿Qué ha podido suceder para que una relación que parecía tan sólida termine en un posible litigio? Los primeros indicios de que algo no iba bien surgieron hace ya un tiempo. Los seguidores más atentos notaron un enfriamiento en su relación, una distancia que se hizo palpable en las redes sociales y en los eventos públicos. Lo que al principio se atribuyó a las exigencias de sus carreras, a los viajes constantes y a la presión mediática, con el tiempo se fue transformando en algo más profundo, en un silencio que gritaba problemas. Y ahora, la chispa que ha encendido la mecha de esta nueva polémica son precisamente las supuestas pruebas que Can Yaman podría tener en su poder contra Demet Özdemir. Pero, ¿qué tipo de pruebas podrían ser estas? Aquí es donde la cosa se pone interesante y, debo decir, un poco especulativa, aunque basada en información que ha trascendido. Se habla de posibles difamaciones, de comentarios o acciones que habrían perjudicado la imagen pública de Can Yaman, o incluso de acuerdos comerciales que no se habrían cumplido. Los detalles son escasos, y es normal que así sea cuando se trata de temas legales en proceso, pero lo que sí sabemos es que la tensión entre ambos es palpable, y que la posibilidad de una demanda legal es cada vez más seria. Pensemos en la repercusión que una acción de este tipo podría tener. Can Yaman, conocido por su temperamento y su determinación, no es alguien que se tome a la ligera este tipo de situaciones. Si realmente posee pruebas concretas, es muy probable que esté buscando justicia o, al menos, un desagravio por lo que considera un daño. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz igualmente exitosa y querida, también se encuentra en una posición delicada. Sin embargo, hasta el momento, ella ha mantenido un perfil bajo respecto a esta situación, lo que podría interpretarse de muchas maneras, desde una estrategia para no avivar el fuego, hasta la sorpresa ante las acciones de su ex. Ahora, para entender un poco mejor el contexto, es importante recordar la intensidad de su relación. Cuando estaban juntos, su amor era público, apasionado, y sus seguidores lo vivieron como una historia de cuento de hadas. Compartían momentos íntimos, viajes, y la química era tan real que muchos creyeron que duraría para siempre. Sin embargo, la fama, las presiones y las diferencias individuales pueden ser factores determinantes en la vida de cualquier pareja, y más aún cuando se trata de dos figuras tan expuestas al público. La ruptura fue un golpe para muchos de sus fans, pero lo que no se esperaba es que derivara en algo tan conflictivo. Los rumores sobre las pruebas de Can Yaman han circulado por diversas plataformas de noticias y redes sociales, y aunque no hay una confirmación oficial por parte de sus representantes, la insistencia de estas informaciones nos hace pensar que hay algo de verdad en todo esto. ¿Podrían ser mensajes privados, grabaciones, o incluso testimonios de terceros? La imaginación vuela, pero debemos ser cautos y esperar a que se confirmen los hechos. Lo que sí es cierto es que la posibilidad de que Can Yaman decida emprender acciones legales abre un capítulo completamente nuevo en su historia con Demet Özdemir, pasando de una relación sentimental a un enfrentamiento legal que podría ser muy mediático.
Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se vuelven públicas, y cuando terminan, también lo hacen. Sin embargo, existen límites y si se han cruzado, es comprensible que una de las partes busque defenderse. Las pruebas, en este sentido, serían el pilar fundamental para sustentar cualquier reclamación. Podrían ser desde pruebas de difamación en medios, comentarios negativos que hayan afectado su carrera profesional, hasta posibles incumplimientos de acuerdos o contratos que pudieran haber tenido en conjunto, especialmente si llegaron a considerar proyectos empresariales o colaboraciones. Además, no podemos olvidar el impacto emocional que una situación así puede generar. Para Can Yaman, el tener que recurrir a pruebas para defenderse ante un daño percibido, podría ser un proceso doloroso y estresante. Lo mismo ocurre con Demet Özdemir, quien se vería inmersa en un proceso legal que, sin duda, generaría mucha atención mediática y especulación. Es una situación compleja donde la privacidad se ve amenazada y donde las emociones pueden jugar un papel importante. Por otro lado, hay quienes sugieren que estas pruebas podrían ser una estrategia para recuperar el control de la narrativa o para proteger su reputación de posibles ataques. En el universo de las redes sociales y la información rápida, las opiniones y los rumores pueden propagarse a la velocidad de la luz, y a veces es necesario tener argumentos sólidos para contrarrestarlos. La pregunta clave es, ¿qué tan contundentes son estas pruebas y qué tipo de daño buscan mitigar? Analizando la trayectoria de ambos artistas, podemos ver que son profesionales dedicados y exitosos en sus respectivos campos. Han construido sus carreras con esfuerzo y talento, y es comprensible que deseen proteger su imagen y su legado. Si las acciones de Demet Özdemir o de terceros, actuando en su nombre o en relación con ella, han afectado negativamente a Can Yaman, entonces la búsqueda de pruebas es un paso lógico dentro del marco legal. Este tipo de situaciones, aunque lamentables, no son ajenas al mundo del entretenimiento. Vemos a menudo cómo las relaciones que nacen bajo los focos terminan en dramas públicos. La clave aquí es cómo se maneja el conflicto. Si Can Yaman decide ir por la vía legal, esto significará un proceso que podría ser largo y complicado, con audiencias, testimonios y, sobre todo, la presentación de esas famosas pruebas. La forma en que se desarrollen los acontecimientos, y si estas pruebas salen a la luz pública, será lo que realmente defina el desenlace de esta historia. Para entender la magnitud de lo que podría estar sucediendo, pensemos en la repercusión mediática que ya tiene este rumor. Los medios turcos y los internacionales están muy pendientes de cada movimiento de estas dos estrellas. Si se confirma que hay un proceso legal en marcha, la cobertura será masiva. Y en ese contexto, las pruebas serán la clave. No se trata solo de un enfrentamiento personal, sino de cómo se maneja la información y la verdad en un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo. Debemos ser conscientes de que la información que manejamos es, en gran medida, especulativa hasta que haya declaraciones oficiales o sentencias judiciales. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provengan de fuentes que a menudo están bien informadas sobre el entorno de estas celebridades, nos da una base para pensar que algo está sucediendo. La frase Can Yaman tiene pruebas contra Demet Özdemir se ha convertido en el titular de muchos foros de discusión, y hoy, hemos intentado desglosar qué podría significar esto, desde un punto de vista plausible y considerando las dinámicas del mundo del espectáculo. La intensidad con la que se vivió su relación en su momento, sumada a la fama de ambos, crea un caldo de cultivo perfecto para este tipo de especulaciones. Los fans de Erkencikus, que los vieron enamorarse en la ficción y creyeron ver esa chispa en la realidad, están divididos. Algunos defienden a capa y espada a Demet, mientras que otros apoyan a Can, creyendo que tiene motivos para actuar. Esta división no hace más que alimentar el debate y la incertidumbre. La posibilidad de que surjan pruebas concretas y las implicaciones que tendrían ha puesto a todos en vilo. Podríamos estar ante un caso de difamación, donde Demet, o alguien en su entorno, habría realizado declaraciones públicas o privadas que han dañado la reputación profesional o personal de Can. Imaginen el impacto en la carrera de un actor si se difunden rumores falsos o acusaciones infundadas. Las ofertas de trabajo podrían paralizarse, los contratos podrían romperse, y la imagen construida con tanto esfuerzo podría venirse abajo. En este escenario, las pruebas de Can tendrían que ser contundentes: mensajes de texto, correos electrónicos, grabaciones, o incluso testimonio. Hay de personas que presenciaron o fueron informadas de estas acciones. Otra vertiente posible es la del incumplimiento de acuerdos.
Si durante su relación tuvieron proyectos conjuntos, ya sean de carácter profesional, como colaboraciones o incluso emprendimientos empresariales incipientes, y Demet no cumplió con su parte, esto podría ser motivo de disputa legal. Quizás hubo acuerdos de confidencialidad, repartición de beneficios o responsabilidades que no se asumieron. En un mundo donde las celebridades a menudo diversifican sus intereses, no sería descabellado pensar en este tipo de situaciones. Las pruebas aquí podrían incluir contratos firmados, acuerdos por escrito o registros de transacciones financieras. Es importante recordar que las relaciones entre celebridades, por su naturaleza pública, suelen estar sujetas a un escrutinio constante. Cada paso, cada gesto, cada palabra puede ser analizado y tergiversado. Si Can Yaman siente que su imagen ha sido manchada por acciones o palabras de Demet Özdemir, es natural que busque una forma de rectificar. La vía legal, con la presentación de pruebas sólidas, es el mecanismo establecido para resolver este tipo de conflictos. Hasta ahora, la información proviene de fuentes no oficiales, de filtraciones y rumores que han tomado fuerza en los medios de comunicación y en las redes sociales turcas, y que han trascendido fronteras. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han emitido declaraciones oficiales al respecto, lo que deja el terreno abonado para la especulación. Esta falta de comunicación oficial puede ser interpretada de diversas maneras, quizás porque el proceso legal está en sus primeras etapas y aún no se puede hablar abiertamente, o quizás porque esperan que el asunto se resuelva de manera privada, aunque la naturaleza mediática de sus vidas hace esto casi imposible. La clave de todo este asunto radica en la naturaleza y contundencia de esas pruebas. Si Can Yaman realmente posee evidencia irrefutable de que Demet Özdemir ha actuado en su perjuicio, y si esta evidencia es admisible en un tribunal, entonces la situación podría tomar un rumbo muy serio. Las consecuencias legales podrían ser significativas, no solo para Demet, sino también para la imagen pública de ambos. Recordemos también el factor emocional. El fin de una relación, especialmente una que fue tan comentada y querida por el público, es de por sí doloroso. Sumarle a esto un conflicto legal, donde hay acusaciones y defensas, y donde la privacidad se ve aún más vulnerada, debe ser una experiencia extremadamente difícil para ambas partes. Las presiones de los medios, los comentarios de los seguidores, y el estrés de un proceso judicial pueden tener un impacto devastador. Por el lado de Can Yaman, su historial muestra a un hombre apasionado y decidido. Si siente que ha sido agraviado, es probable que no se detenga ante nada para buscar una resolución. Su carrera en solitario con proyectos internacionales lo ha consolidado como una figura global, y proteger su reputación es fundamental. Si las acciones de Demet han puesto en riesgo esa reputación, entonces su reacción podría ser contundente. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una profesional talentosa y reservada. Su silencio ante estos rumores podría ser una estrategia para no darles más fuerza, o quizás porque se siente en una posición de desventaja ante las supuestas pruebas. Sin embargo, como figura pública, también tiene derecho a defenderse si se siente acusada injustamente. La posibilidad de que este conflicto se convierta en un espectáculo mediático es muy alta. Los medios de comunicación estarán ávidos de cada detalle, de cada movimiento de los abogados, y de cada declaración, por mínima que sea. Las redes sociales explotarán con teorías, apoyos y críticas. En este torbellino de información, las pruebas presentadas por Can Yaman, si son reveladas, serán el centro de atención. Es crucial mantener una perspectiva equilibrada. Por ahora, todo se basa en rumores e informaciones no confirmadas. Debemos esperar a que haya declaraciones oficiales o, en el peor de los casos, a que un tribunal se pronuncie. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la credibilidad de las fuentes que los han difundido sugieren que hay una base sólida para pensar que algo está sucediendo. En resumen, mis estimados, lo que parece ser el fin de un romance idílico se está transformando en una posible batalla legal. Las supuestas pruebas que Can Yaman podría tener contra Demet Özdemir abren la puerta a un capítulo desconocido en su historia, un capítulo que sin duda estaremos siguiendo de cerca. ¿Serán pruebas de difamación, de incumplimiento, o algo completamente diferente? El tiempo y las acciones legales que puedan tomarse nos darán la respuesta. Y hasta aquí, mis queridos espectadores, llegamos con este intenso tema. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Como siempre, nos esforzamos por traerles las noticias más relevantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo.
Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que son estas pruebas? ¿Creen que la situación llegará a un litigio formal? Dejen sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima.